Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En Venezuela, la líder opositora y candidata presidencial María Corina Machado exigió al régimen de Nicolás Maduro que establezca una fecha para las elecciones presidenciales. En Argentina, el presidente Javier Milei enfrentará su primera huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo, sindicato de orientación peronista. En Estados Unidos, Donald Trump venció en las primarias republicanas de New Hampshire, a pesar del sorprendente 43% que logró la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Comenzamos con el desarrollo de la información. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición, ha solicitado la fijación de la fecha para los comicios presidenciales en 2024, desafiando la estrategia del régimen chavista de no anunciarla o hacerlo sorpresivamente. Machado, decidida a enfrentar a Maduro, afirmó que no dará ni un paso atrás en esta ruta electoral y destacó la obligación del pueblo venezolano de forzar al dictador a enfrentarse en elecciones. La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición para seleccionar al candidato único que enfrentará al dictador Nicolás Maduro en 2024, ha solicitado este martes la fijación de la fecha para los comicios. Parte de la estrategia del régimen chavista es no anunciar la fecha o hacerlo de manera sorpresiva para no dar tiempo a la oposición a prepararse. No obstante, María Corina Machado dijo que no dará ni un paso atrás en esta ruta electoral que abrazarán para desalojar esta tiranía frente a cientos de seguidores reunidos en conmemoración del 66 aniversario de la caída de la dictadura del general Marco Pérez Jiménez. Machado añadió que Maduro, quiera o no, será obligado por el pueblo venezolano a enfrentarse en este proceso electoral. La oposición, liderada por Machado, busca poner fin a casi un cuarto de siglo del proyecto socialista iniciado por Hugo Chávez. Este movimiento se da en un contexto de crisis económica severa en Venezuela, donde la dificultad para satisfacer necesidades básicas ha llevado a casi 8 millones de personas a emigrar. Sin embargo, los opositores de Maduro enfrentan diversos obstáculos impuestos por el régimen, incluyendo la inhabilitación política de Machado y la detención de su jefe de campaña en La Guaira. La líder opositora busca garantizar elecciones presidenciales libres y justas en un país marcado por el autoritarismo y la represión política. No obstante, el régimen no da señales de garantizar elecciones justas pese a un acuerdo con el gobierno de Joe Biden, que levantó temporalmente sanciones a cambio de supuestas elecciones justas. En Argentina, los sindicatos han declarado una huelga total en respuesta a las reformas económicas propuestas por el presidente Javier Milei. Esta medida se presenta como un desafío directo a los cambios estructurales necesarios para sacar al país de la severa crisis recrudecida por los gobiernos peronistas y kirchneristas. Los sindicatos en Argentina se resisten a los cambios necesarios propuestos por el presidente Javier Milei y han convocado a una huelga total en respuesta a las reformas económicas impulsadas por el libertario. Este es el inicio de una ya esperada oposición fuerte a los cambios estructurales que requiere Argentina para salir de la severa crisis recrudecida durante el peronismo y el kirchnerismo. La huelga surge como un desafío significativo para Milei, quien asumió el cargo en diciembre del 2023 y se ha movido rápidamente para reformar la economía en crisis de Argentina. Las reformas buscan reducir los costos laborales para recuperar el empleo y fomentar la inversión en el sector formal. Milei también ha reducido subsidios de energía y transporte y ha presentado un proyecto de ley al Congreso para privatizar empresas estatales. Esta iniciativa y el decreto están actualmente en revisión por el Congreso. Analistas citados por Financial Times han advertido que la capacidad del gobierno para limitar protestas disruptivas será crucial para la sostenibilidad de sus reformas. En un país donde más del 40% de la población vive en la pobreza y con una inflación anual del 211%, la huelga y las protestas planteadas representan un momento crítico en la historia política y económica reciente de Argentina.
pues se oponen a cambios en un sistema que mantiene un deterioro económico constante. En nuestro bloque El Editorial con Daniela Calle se abordarán las proyecciones económicas para los países de América Latina para este 2024. El economista indicó que debido a las políticas implementadas por el socialismo del siglo XXI en países como Chile, Colombia y Brasil, habrá una desaceleración económica. Los datos de estimaciones para Latinoamérica muestran un crecimiento muy por debajo de los niveles del nivel global y desde luego muy lejos del crecimiento de Asia. Asia va a suponer prácticamente el 70% del crecimiento de los países emergentes. Se estima que Latinoamérica crecerá un 1,6%. Argentina empieza a ver la luz al final del túnel, pero claro, con una herencia brutal por parte del kirchnerismo, del socialismo del siglo XXI, lo que ha ocurrido es que, por supuesto, el ajuste va a suponer un impacto a corto plazo antes de que empiece a fortalecerse la economía y a que den los frutos después de años y años de políticas equivocadas. Si miramos a Brasil, empeoramiento de las expectativas, un crecimiento de solo un 1,5% para el año 2024. Volvemos a los mismos problemas, el populismo, el intervencionismo, la ruptura de las oportunidades y la pérdida de potencial es muy evidente. Chile, con unas expectativas de crecimiento que no llegan al 1,6%. También una economía que ha sido literalmente frenada por, de nuevo, un proceso de intervencionismo absolutamente innecesario que encima, como ha ocurrido en Argentina, como ha ocurrido en Brasil y como está ocurriendo en México, etcétera, lo que está ocurriendo es que el socialismo del siglo XXI lo que está haciendo es empeorar las condiciones para los que finge proteger. En Colombia vuelven a bajar las estimaciones de crecimiento al 1,5%. Ya es el peor nivel de crecimiento en años y además con elevada inflación. México, lo mismo, por debajo del 2%. Perú, también reducción de estimaciones de crecimiento al 2%. Ecuador, grandes problemas también con la inseguridad ciudadana, etc. ¿Dónde empezamos a ver luz al final del túnel? El Salvador. Se ven elementos positivos en Uruguay. En Argentina también se ve la luz al final del túnel. También es importante empezar a ver la reducción de la inflación. ¡Ojo! Que es que se espera una inflación del 26% en el año 2024 en la región, liderada, por supuesto, por Venezuela, la devastación absoluta, socialismo del siglo XXI. Argentina empieza a reducir la inflación, pero claro, antes tiene que mostrar la realidad del agujero monetario que ha heredado Milei del kirchnerismo. Por lo tanto, seguirá con un nivel de inflación elevada que se reducirá a medida que se vaya dolarizando, por supuesto. Brasil, inflación otra vez, 3,8%. Claro, muy inferior, pero importante entender, una inflación que no debería tener siendo un país productor de materias primas y con las ventajas que tiene. Chile, estancamiento con inflación, 3,7% de inflación. Atención a Colombia. No solamente mucho menos crecimiento, sino 6,4% de inflación. Y en México, con expectativas de inflación del 4,2%, Perú del 3%. La realidad de estos datos, que además son estimaciones que seguramente son diplomáticas, es que Colombia ha empeorado significativamente. Esos son datos de esta inflación.
que Chile ha empeorado significativamente con el populismo de izquierdas. También datos de esta inflación, estancamiento económico con inflación muy por encima de los niveles que debería tener. Argentina, ¿qué contar de lo que ha dejado? Y esa herencia destructiva, confiscatoria y esa brutal inflación que ha dejado como herencia el kirchnerismo. No olvidemos, además, inflación a futuro, dejando un agujero en el Banco Central brutal. Venezuela, hablan ahora de un crecimiento del 2%, después de destruir un 98% la economía y una inflación que continúa por encima del 800%. La destrucción de la moneda, la destrucción de la economía, el absoluto desequilibrio y el empeoramiento de las condiciones para los mismos ciudadanos a los que fingen proteger. Ese es el problema del populismo de izquierdas. En El Salvador, Uruguay, Costa Rica, vemos algunos elementos de mejora. Pero claro, también tenemos que entender que el objetivo de este populismo destructivo es también destruir aquellos gobiernos en los que puede haber oportunidades de mejorar, porque el objetivo es crear clientes rehenes y para eso una economía pobre, empobrecida y destruida es perfecto para los líderes socialistas que, eso sí, se hacen muy ricos. El orden, la atracción de inversión, la mejora de las condiciones para los ciudadanos y la reducción de la pobreza vengan de la inversión y del crecimiento, que se demuestre que Uruguay, El Salvador, la nueva Argentina, que los países que están sacando la cabeza, incluso Guatemala, etcétera, que se demuestre ante el mundo que lo que ha destruido Latinoamérica y su potencial es ese socialismo del siglo XXI que jamás debería haber sido implementado porque es mucho peor que el del siglo XX, porque además de dejar la economía hundida, deja un rastro difícil de solventar en años de cambios. Que no te engañen, sigue defendiendo la libertad. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. En Estados Unidos, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, destacó en las primarias republicanas de New Hampshire al superar las expectativas con poco más del 43%. Aunque logró un impresionante rendimiento, Donald Trump emergió como el claro vencedor, obteniendo una amplia ventaja de 10 puntos porcentuales. Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, sorprendió en las primarias republicanas de New Hampshire, logrando superar las expectativas con poco más del 43%. Sin embargo, Donald Trump salió victorioso con una amplia ventaja de 10 puntos porcentuales. A pesar de no ganar, Haley superó las expectativas, por lo que esto podría darle impulso para seguir compitiendo contra Donald Trump. Trump, quien obtuvo más del 50% de los votos, sigue siendo el claro favorito en la carrera republicana. Su victoria en New Hampshire, siguiendo el éxito en Iowa, lo posiciona firmemente al frente. La carrera demócrata en New Hampshire también presentó sorpresas, con el congresista Dean Phillips de Minnesota desafiando a Joe Biden y obteniendo más del 20% de los votos. A pesar de ser un desconocido hace unas semanas, Phillips ha logrado un apoyo significativo, cuestionando la capacidad de Biden para servir otros 4 años debido a su edad.
El resultado en New Hampshire revela que Trump sigue siendo ampliamente el favorito para convertirse en el candidato republicano. Sin embargo, también demuestra que Nikki Haley aún no ha sido derrotada en el largo camino de las primarias republicanas. No obstante, el fuerte apoyo que Trump posee lo coloca muy por delante. En una escalada de tensiones, Estados Unidos llevó a cabo ataques selectivos en Irak contra instalaciones vinculadas a milicias respaldadas por Irán, en respuesta a agresiones previas contra el personal estadounidense. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, afirmó que estas acciones buscan disuadir futuros ataques y proteger a las fuerzas de Estados Unidos en la región. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, informó que las fuerzas estadounidenses han ejecutado ataques necesarios y proporcionados en Irak. Esta ofensiva, llevada a cabo el 22 de enero, se dirigió a 3 instalaciones utilizadas por el grupo Kataeb Hezbollah, respaldado por Irán, y otras agrupaciones ligadas al gobierno de Teherán. El Comando Central de Estados Unidos indicó que se atacó la sede de Kataeb Hezbollah, además de otros sitios de almacenamiento y entrenamiento para capacidades de cohetes, misiles y vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccional. Estas agresiones constituyen una respuesta directa a una serie de acciones escalatorias contra el personal de Estados Unidos y la coalición en Irak y Siria por parte de milicias patrocinadas por Irán. La respuesta más reciente se dio después de un masivo ataque con misiles balísticos por parte de Kataeb Hezbollah en la base aérea de Al-Assad y un ataque posterior en la misma base, según informó un oficial de defensa de Estados Unidos a Fox News. Este grupo disparó 17 misiles balísticos y cohetes en la base, donde se encuentra la mayoría de los 2.500 soldados estadounidenses en Irak. El sistema de defensa de misiles Patriot del ejército de Estados Unidos interceptó la mayoría de estos misiles, pero 2 alcanzaron la base, causando daños. Austin enfatizó que tanto él como el presidente Joe Biden no dudarán en tomar las acciones necesarias para defender al personal y los intereses de Estados Unidos, sin buscar escalar el conflicto en la región. También hizo un llamado a estos grupos y sus patrocinadores iraníes para que cesen inmediatamente estos ataques. En medio de los combates en la zona occidental de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron la eliminación de más de 100 terroristas de Hamas en las últimas 24 horas. El contraalmirante Daniel Hagari, portavoz del ejército, informó que las tropas israelíes llevaron a cabo una extensa operación en uno de los bastiones claves de Hamas. Hagari destacó la complejidad de la zona, densamente poblada, donde los terroristas buscan refugio en lugares sensibles para sorprender a las fuerzas israelíes. A pesar de la difícil situación, las tropas terrestres han llevado a cabo combates cuerpo a cuerpo, respaldados por apoyo aéreo e inteligencia. El ejército israelí también anunció la conclusión del cerco de Khan Yunis, subrayando la determinación en la operación. La aviación dirigió ataques coordinados, resultando en la eliminación de decenas de terroristas de Hamas. Recordemos que esta ofensiva se produce un día después de un ataque de Hamas que causó una explosión que mató a 21 miembros de las fuerzas de defensa de Israel, siendo el incidente más mortífero para el ejército israelí desde el inicio del conflicto en Gaza. El Parlamento de Turquía aprobó por unanimidad el ingreso de Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como OTAN, con 287 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones. El Congreso turco dio luz verde para que el país escandinavo forme parte de la alianza. La ratificación recibió el respaldo tanto del Partido de la Justicia y el Desarrollo, liderado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, como de la oposición. Durante el debate, el líder de la Comisión de Exteriores del partido oficialista, Fuat Oktay, explicó que la decisión se basó en las acciones concretas de Suecia contra el terrorismo y en una creciente comprensión de las preocupaciones de Turquía sobre el terrorismo dentro de la OTAN. Sin embargo, la adhesión de Suecia a la OTAN no era bien recibida por Turquía. En su momento, Erdogan criticó la negativa de Suecia a exportar armas a Turquía y acusó al país de albergar a grupos kurdos considerados por Ankara como organizaciones terroristas.
Pero el panorama cambió tras la invasión rusa de Ucrania en febrero del año 2022, donde Suecia abandonó décadas de política de no alineación militar y decidió anexarse a la OTAN. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.